El suelo de mármol bajo mis rodillas estaba tan frío que traspasaba mi uniforme gastado, pero ya casi ni lo notaba. Mis manos se movían en círculos, frotando una mancha de vino que ya había sucumbido a la quema química de la lejía. El olor acre me hacía llorar los ojos, mezclándose con el perfume persistente de la fiesta de la noche anterior. Algo floral y caro que nunca podría permitirme, ni siquiera ahorrando el sueldo de un año. Aquí era invisible. Esa era la cuestión. En la finca Romano, el servicio existía en la visión periférica de los ricos y solo se le reconocía cuando algo salía mal. Aprendí esa lección hace 3 meses, cuando la señora Castellano, la ama de llaves, me llevó aparte después de mi primer día. Mantén la cabeza gacha, la boca cerrada y los ojos puestos en tu trabajo, me advirtió. Sus dedos curtidos me agarraron la muñeca con tanta fuerza que me dejaron marcas, especialmente cuando él está en casa. Así es como todo el mundo se refería a Dante Romano, como si pronunciar su nombre pudiera invocarlo como a una oscura criatura de cuento de hadas. Solo lo había visto 2 veces. Una vez desde el pasillo del tercer piso, mientras cruzaba el vestíbulo de entrada, rodeado de hombres con trajes negros idénticos que se movían como sombras con forma. La segunda vez, a través de la ventana de la cocina, mientras se subía a un SUV negro con ventanas tan oscuras que parecían tragar la luz. En ambas ocasiones sentí un susurro primitivo en mi cerebro. Depredador. La mañana se alargó hasta la tarde, con las rodillas doloridas mientras iba de una habitación a otra. La mansión Romano no solo era grande, era una declaración de poder envuelta en arquitectura renacentista y seguridad moderna. Cámaras empotradas en las molduras del techo. Hombres con auriculares patrullaban los jardines. Incluso el aire parecía vigilado. Isabela. El susurro de María interrumpió mis pensamientos. Apareció en la puerta con el rostro pálido bajo su tez olivácea. La oficina del señor Romano. Ahora tienes que llevar café recién hecho. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué yo? Siempre lo haces tú. Sus ojos se dirigieron rápidamente al pasillo. Y hagas lo que hagas, no lo mires directamente. No hables a menos que te hablen. El servicio de café estaba esperando en la cocina, ya preparado en una bandeja de plata que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Mis manos temblaban ligeramente mientras la levantaba. La delicada porcelana traqueteaba como mis nervios. Apareció la señora Castellano, ajustando la posición del azucarero con movimientos precisos y bruscos. Su oficina está en el ala oeste, tercera puerta a la izquierda. Dijo sin mirarme. Llama 2 veces. Espera. Si no responde en 10 segundos, deja la bandeja fuera y vete. Y si responde, sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y vi algo que podría haber sido lástima. Entonces reza para no cometer ningún error. El pasillo del ala oeste era diferente al resto de la casa. Madera más oscura, puertas más pesadas, el tipo de silencio que te presiona los tímpanos. Mis pasos quedaban amortiguados por una alfombra tan gruesa que mis zapatos desaparecían en sus profundidades burdeos. 2 hombres flanqueaban la entrada del pasillo. No eran los ancianos guardias de seguridad que vigilaban las puertas principales, sino hombres más jóvenes con ojos fríos y protuberancias bajo sus chaquetas en las que intenté no pensar. Me vieron acercarme, pero no se movieron, no hablaron. Sentí que sus miradas seguían mis movimientos como miras telescópicas. Tercera puerta a la izquierda, de roble macizo con un tirador de hierro que noté frío contra mi palma. Equilibré la bandeja en una cadera y llamé 2 veces. El sonido fue hueco y definitivo. Silencio. 5 segundos. 6, 7, deja la bandeja. Aléjate. 8, 9. Aclara la garganta. Entra. La voz era grave, con textura como humo sobre grava. Pasó por alto mis oídos y fue directamente a mi columna vertebral, desencadenando todos los instintos que habían mantenido vivos a mis antepasados cuando las cosas con dientes cazaban en la oscuridad. La manija giró fácilmente. La puerta se abrió con bisagras silenciosas. La oficina de Dante Romano era un estudio de caos controlado. 2 paredes estaban cubiertas de estanterías que iban del suelo al techo, llenas de volúmenes encuadernados en cuero que parecían más bien rojos que decorativos.
Un enorme escritorio dominaba el espacio, con la superficie cubierta de papeles, tabletas y 3 teléfonos diferentes. Pero fue el hombre detrás del escritorio quien me robó todo el oxígeno de los pulmones. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez de unos 30 años, con el tipo de rostro que los artistas habían intentado capturar desde el Renacimiento. Tenía una mandíbula afilada, sombreada por una barba incipiente deliberada. El pelo oscuro le caía sobre la frente de una forma que sugería que se lo había pasado por el pelo con las manos recientemente. Sus ojos eran tan oscuros que parecían casi negros, y en ese momento estaban fijos en el documento que tenía en la mano. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, que dejaba al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices que contaban historias que yo no quería saber. Sin corbata, con los 2 botones superiores desabrochados, mostrando el hueco de su garganta y un indicio de lo que podría haber sido un tatuaje. Café sobre el escritorio. Avancé muy consciente de mi propia respiración, del ligero traqueteo de la porcelana, de cómo mi uniforme de repente me quedaba demasiado ajustado y demasiado barato. La bandeja encontró el único espacio libre en su escritorio. Empecé a colocar las tazas con las manos, que se habían estabilizado gracias a mi fuerza de voluntad. Fue entonces cuando lo vi. Una carpeta de color crema, de papel caro, abierta lo justo para mostrar una fotografía pegada en la primera página. El rostro de un hombre que reconocí de las noticias de hacía 3 meses. Desaparecido, decían los titulares. Presunto muerto, 2 semanas después. Mi mano resbaló. El azucarero se volcó, derramando una cascada de cristales blancos sobre la carpeta abierta, sobre la fotografía, sobre lo que parecían documentos financieros sellados con letras rojas que no pude leer bien. No te muevas. Me quedé paralizada. El azúcar siguió esparciéndose lentamente y cada grano reflejaba la luz como un pequeño diamante al posarse en los pliegues de los papeles. Dante Romano se puso de pie. El movimiento fue fluido, controlado, como el de los depredadores alfa cuando avistan a su presa. Rodeó el escritorio y de repente, la oficina pareció mucho más pequeña. Olía a cedro y a algo más oscuro, quizás a pólvora o simplemente al peligro representado por un aroma. Se detuvo a pocos centímetros de mí, lo suficientemente cerca como para ver los destellos ámbar de sus ojos casi negros, lo suficientemente cerca como para contar los días de barba incipiente en su mandíbula, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo, como si estuviera demasiado cerca del fuego. Mírame. Todos mis instintos me gritaban que obedeciera la advertencia de la señora Castellano, que mantuviera la mirada baja, pero su voz tenía el peso de la autoridad absoluta del tipo que no espera ser rechazada. Levanté la vista. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando algo. Me sentí clavada, expuesta, con todos mis secretos de repente a la vista. Una mano se extendió más allá de mí. Me estremecí antes de poder evitarlo, y sus dedos se detuvieron a 1 centímetro de la carpeta. ¿Cómo te llamas? Su voz era ahora más tranquila, pero no menos autoritaria. Isabela. Salió como un susurro. Isabela Chen. Chen. Lo dijo lentamente, como saboreando las sílabas. Eres nueva. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. 3 meses, señor. Y en 3 meses, Isabela Chen, nadie te ha enseñado que la curiosidad en esta casa es... Hizo una pausa, bajó la mirada hacia la carpeta destrozada y luego volvió a mirarme a la cara. ¿Peligrosa? No era mi intención. Las palabras se enredaron en mi lengua. Fue un accidente. Lo siento. Por favor, necesito este trabajo. No puedo. Shh. El sonido fue casi suave. Su mano se movió de nuevo, y esta vez no me estremecí cuando sus dedos rozaron un mechón de pelo que se había escapado de mi moño, colocándolo detrás de mi oreja con una ternura que parecía completamente en desacuerdo con todo lo que había oído sobre él. Los accidentes se pueden perdonar una vez. Su tacto se prolongó un momento demasiado. Sus dedos recorrieron la curva de mi mandíbula antes de apartarse. No podía respirar, no podía pensar. Cada terminación nerviosa lanzaba advertencias que mi cerebro no lograba interpretar. Señor, debería limpiarlo. Déjelo. Dio un paso atrás.
creando el espacio que mis pulmones necesitaban desesperadamente. Salga. No hizo falta que me lo repitiera. Mis piernas me llevaron hacia la puerta en piloto automático. Olvidé la bandeja, aclara la garganta. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas como si intentara escapar de mi pecho. Isabela. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta. Tienes unos ojos muy expresivos. ¿Lo sabías? Había algo en su voz que no pude identificar. Puedo ver todo lo que sientes. Miedo, confusión, una pausa, atracción. El calor inundó mi rostro. No me mientas nunca. La orden era absoluta. Desprecio a los mentirosos más que a los traidores. Al menos los traidores tienen el valor de sus convicciones. Me giré lentamente. Él estaba de pie junto a su escritorio, con una mano apoyada en la carpeta llena de azúcar, su expresión indescifrable bajo la luz de la tarde que se filtraba a través de las ventanas antibalas. Puedes irte, pero Isabela, sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Te volveré a ver pronto. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que sonó como el de una celda al cerrarse. Llegué hasta la mitad del pasillo antes de que mis piernas se rindieran. Apoyé la espalda contra la pared y me deslicé hasta sentarme en la lujosa alfombra Burdeos, con el uniforme arrugado alrededor de los muslos y respirando entrecortadamente. ¿Qué acababa de pasar? Uno de los guardias apareció y me miró con desinterés profesional. Tienes que irte. Esta zona no es para el personal. Me levanté rápidamente, murmurando disculpas, y prácticamente corrí de vuelta a la seguridad de la cocina. María me alcanzó en la entrada de servicio, con los ojos muy abiertos. «Estás viva», susurró. «Gracias a Dios que te oí. Alguien dijo que derramaste algo en su oficina. Isabela, ¿estás loca?» Fue un accidente. Mi voz sonaba extraña, desconectada. Los accidentes no importan a hombres como él. María me agarró por los hombros. «Escúchame. Mantente alejada de Dante Romano. Muy alejada. No solo es peligroso, es letal. ¿Lo entiendes?» Asentí con la cabeza, pero incluso mientras lo hacía, aún podía sentir el fantasma de sus dedos en mi mandíbula. Aún oía la oscura promesa en su voz. «Volveré a verte pronto». Esa noche no pude dormir. Me tumbé en mi pequeño apartamento estudio, encima de una lavandería en Queens, mirando las grietas del techo mientras las sirenas de la policía sonaban en la distancia. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi compañera de piso, Jenna, preguntándome si podía cubrir su turno en la cafetería. Lo ignoré. En su lugar, seguí repitiendo en mi mente aquellos momentos en su oficina. La forma en que se movía, la intensidad de su mirada, la carpeta que no debería haber visto. Debería haber estado aterrorizada. Estaba aterrorizada. Pero bajo el miedo se escondía algo más, algo que no quería nombrar. Mi teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Duerme bien, Isabela. Sueña conmigo. Mi corazón se detuvo y luego se aceleró. ¿Cómo tenía mi número? Apareció un segundo mensaje antes de que pudiera procesar el primero. Y si le cuentas a alguien lo que viste en mi oficina, no tendrás que preocuparte por volver a soñar nunca más. La amenaza era clara, pero fue el primer mensaje el que me persiguió mientras finalmente caía en un sueño inquieto. Sueña conmigo. Como si tuviera otra opción, la mañana siguiente llegó demasiado rápido, sacándome de pesadillas en las que unos ojos oscuros me observaban desde las sombras y había azúcar esparcido sobre fotografías de hombres muertos. Me vestí con mi uniforme de repuesto, que aún olía a lejía y sudor intenso, y me trencé el pelo con los dedos, que aún no habían dejado de temblar. El trayecto en metro hasta la finca Romano me pareció diferente. Todas las caras me parecían sospechosas. Todas las miradas me parecían cargadas de significado. Cuando un hombre con un abrigo negro subió en mi parada, casi salí corriendo del tren. «Está siendo paranoica», me dije a mí misma. Solo estaba dejando claro su punto de vista. Los hombres como él amenazan con la misma naturalidad con la que respiran. Pero no podía quitarme de la cabeza el recuerdo de su voz. La forma en que esos mensajes habían aparecido en mi teléfono, como si hubiera cruzado la ciudad para tocarme. La señora Castellana me estaba esperando cuando llegué, con una expresión más severa de lo habitual. «Hoy te toca lavar la ropa».
En el sótano. Quédate allí hasta que te diga lo contrario. Me invadió una sensación de alivio. El sótano era lo más alejado geográficamente posible de la oficina de Dante Romano, sin salir del mismo edificio. Sí, señora. E Isabela. Me agarró del brazo cuando me di la vuelta. Pase lo que pase ayer, olvídalo. Haz como si nunca hubiera ocurrido. Tu vida será más sencilla. Ojalá fuera tan fácil. La lavandería del sótano era una catedral de vapor y jabón. Las lavadoras industriales zumbaban como oraciones mecánicas. Me perdí en el ritmo de clasificar, cargar y doblar. Las blancas separadas de las de color, las delicadas en bolsas de malla. Las camisas del señor Romano requerían una atención especial. Lavadas a mano, secadas al aire libre, planchadas con precisión militar. Sus camisas. Levanté una. Algodón blanco tan fino que era casi translúcido. Aún conservaba su aroma, cedro y esa nota más oscura que no podía identificar. Mis dedos recorrieron el cuello, donde descansaría contra su garganta, y sentí como el calor me subía por el cuello. Basta, es peligroso, te amenazó. Pero el peligro, estaba aprendiendo, tenía su propio y terrible magnetismo. Vaya, vaya. La pequeña criada que sobrevivió. Me di la vuelta, casi dejando caer la camisa. Una mujer estaba de pie en la puerta, de unos 20 años, con el pelo rubio peinado con ondas que costaban más que mi alquiler, vestida con un vestido de seda color crema, que probablemente costaba más que mi coche. Su sonrisa era tan afilada que podía cortar. Lo siento. ¿Puedo ayudarla? Mantuve mi voz neutra, respetuosa. Ella se rió, un sonido como el de cristales rompiéndose. Ayúdame. Oh, querida, no, yo estoy aquí para ayudarte. Se acercó con paso tranquilo, con los tacones resonando en el cemento. Soy Valentina Corsini. Quizás Dante te haya hablado de mí, no lo había hecho. No, señora. Señora, probó la palabra como si fuera venenosa. Qué pintoresco. Déjame adivinar, tú eres el nuevo juguete, la cara nueva en la que ha decidido fijarse esta semana. Se me revolvió el estómago. No sé a qué se refiere. Solo soy una criada, ¿no? Valentina me rodeó lentamente, evaluándome. Eso es lo que todas dicen al principio. La camarera de Catalanos, la camarera de su club en Manhattan, la estudiante de Derecho que ligó en algún acto benéfico. Su dedo recorrió el borde de la lavadora. ¿Sabes qué tienen todas en común? No quería saberlo. Señora, tengo que irme. Todas se han ido ya. Se detuvo justo delante de mí, con su perfume empalagoso y dulce. Dante se aburre. Y cuando se aburre, bueno, la gente tiende a desaparecer de su vida. A veces, literalmente, la amenaza flotaba entre nosotros como humo. No he hecho nada, dije, odiando cómo me temblaba la voz. Derramé azúcar. Eso es todo. Zúcar. La risa de Valentina fue aún más desagradable esta vez. ¿Así es como lo llamamos? Escucha, voy a darte un consejo porque, a diferencia de Dante, yo soy capaz de tener piedad. Huye. Deja este trabajo. Múdate a otro estado si es necesario. Porque si te quedas, se inclinó hacia mí, su aliento caliente contra mi oído. Acabarás destrozada o enterrada. Esas son las dos únicas opciones con hombres como él. Se apartó, recuperando su sonrisa perfecta y pulida. Considérate advertida, Isabella Chen. Sabía mi nombre. Por supuesto que lo sabía. Valentina se marchó envuelta en una nube de perfume caro y violencia implícita. Me quedé entre la ropa sucia, con las manos agarrando la camisa de Dante con tanta fuerza que arrugué la impecable tela, con la mente a 1000 por hora. Huye, Mishi, me había dicho. Todas las células lógicas de mi cerebro estaban de acuerdo. Pero necesitaba este trabajo. Más que eso, necesitaba el dinero de este trabajo. Los tratamientos de mi madre no estaban bajando de precio y la clínica de Nueva Jersey no aceptaba buenas intenciones como pago. Estaba atrapada por la economía y la biología, atrapada entre opciones imposibles. El día pasó lentamente. Me quedé en el sótano hasta que María vino a buscarme a la hora de la cena. Su expresión era extraña. «Te buscan arriba. ¿Dónde? Por favor, que no sea su despacho,
Por favor, que no sea el comedor. El señor Romano está cenando con invitados. Necesitan a alguien que les sirva. ¿Dónde están Claudia o Sofía? Siempre. Él te ha pedido específicamente a ti. La voz de María se redujo a un susurro. Isabela, no sé qué está pasando, pero ten cuidado. Valentina Corsini ha llegado esta mañana. Ella nunca viene aquí a menos que esté marcando territorio. El comedor era una obra maestra de la elegancia del viejo mundo. Una mesa con capacidad para 20 comensales, lámparas de cristal que proyectaban fractales de colores sobre las paredes, decoradas con cuadros que reconocí de las clases de historia del arte que había tomado en otra vida, cuando la universidad parecía posible. Dante estaba sentado a la cabecera de la mesa, flanqueado por 4 hombres que no reconocí. Valentina ocupaba el asiento a su derecha, con la mano posada posesivamente sobre su antebrazo. Pero fue el hombre sentado frente a él el que me heló la sangre. Conocía ese rostro, no por las fotografías de la oficina de Dante, sino por mi propia vida. Marco, mi exnovio, la razón por la que había tenido que mudarme de apartamento 3 meses antes. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala, y algo brilló en ellos. Sorpresa, luego cálculo, luego una sonrisa que me puso la piel de gallina. Ah, el vino, dijo Dante, clavando en mí su mirada con precisión láser. Isabela, sírvelo a nuestros invitados. De alguna manera, mis manos recordaron cómo funcionar. Me moví alrededor de la mesa con la botella, algo italiano y probablemente más antiguo que yo, llenando copas de cristal con un líquido rubí que reflejaba la luz como la sangre. Cuando llegué a Marco, su mano se extendió y me agarró la muñeca. El vino se derramó peligrosamente cerca del borde. Bella, dijo, con una voz que resumaba falsa calidez. Qué pequeño es el mundo. ¿Os conocéis? Preguntó Dante con naturalidad, pero yo percibía el tono cortante, afilado como una navaja. Somos viejos amigos, dijo Marco antes de que yo pudiera responder. Apretó mi muñeca con más fuerza. Muy buenos amigos. ¿No es así, cariño? Intenté soltarme. Él se mantuvo firme. Déjala ir. La voz de Dante era tranquila. Demasiado tranquila. La temperatura de la habitación bajó 10 de Codec. La sonrisa de Marco se desvaneció, pero siguió sujetándome. Solo estamos poniéndonos al día. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 meses desde que desapareciste. Desde que tú, dije, déjala ir. Dante se puso de pie, con un movimiento fluido y aterrador. Esta vez sí, dijo Marco, y me soltó. Di un paso atrás y casi se me cae la botella de vino. Mis disculpas, dijo Marco, pero sus ojos prometían venganza. No sabía que estuviera bajo tu protección. Trabaja para mí. Esa es toda la protección que necesita. Dante rodeó la mesa con gracia depredadora. Me quitó la botella de vino de las manos temblorosas, rozando mis dedos con un gesto que me pareció deliberado. Isabela, ve a la cocina. Ya has terminado por esta noche. Pero señor, no he terminado. He dicho que te vayas. Me fui, pero no sin antes captar la mirada que se cruzaron Dante y Marco. Algo primitivo y violento. Una promesa de dolor envuelta en ropajes civilizados. La cocina era un caos. Una docena de empleados preparaban platos que yo no sabía nombrar. Encontré un rincón cerca de los frigoríficos industriales e intenté recuperar el aliento. Marco estaba allí, en esa casa, en la mesa de Dante Romano. El universo tenía un sentido del humor enfermizo. Señorita Chen, apareció uno de los guardias, el mismo que ayer en el pasillo. El señor Romano quiere verla. En su estudio privado. Ahora. Ahora. El estudio privado era diferente de su despacho, más pequeño, más íntimo. Sillas de cuero frente a una chimenea donde las llamas crepitaban y estallaban. Las estanterías cubrían las paredes, pero estos libros parecían personales, queridos. Sus lomos estaban arrugados por haber sido leídos. Dante estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, con una mano sosteniendo un vaso de líquido ámbar que reflejaba la luz del fuego. Cierra la puerta. Obedecí. La cerradura hizo clic con terrible firmeza. ¿Cómo conoces a Marco Santino?
No se dio la vuelta. Salimos juntos durante un tiempo. Terminó mal. Define mal. No quería responder, pero algo en su postura sugería que el silencio no era una opción. Se volvió posesivo, controlador. Cuando intenté terminar con él, no se lo tomó bien. ¿Te hizo daño? La pregunta fue tan suave que casi no la oí. No físicamente, pero quería hacerlo. Finalmente, Dante se volvió. Sus ojos se fundían en la luz del fuego. Dos puntos gemelos de rabia apenas controlada. Puedo verlo en la forma en que lo miraste. Terror y algo más. ¿Vergüenza, tal vez? No me avergüenzo de... Deberías avergonzarte de él, de su debilidad. Dante cruzó la habitación con 3 largos pasos. Los hombres que hacen daño a las mujeres no son hombres en absoluto. Son parásitos con piel humana. Ahora estaba cerca, demasiado cerca. Podía ver el pulso latiendo en su garganta. Contar cada uno de los párpados que enmarcaban esos ojos imposibles. ¿Por qué te importa?, le pregunté, encontrando un valor que no sabía que poseía. Marco, quiero decir, ¿por qué está en tu mesa? Por negocios. La palabra fue seca, definitiva. Representa ciertos intereses en Brooklyn, intereses que estoy adquiriendo. ¿Así que vas a trabajar con él? Voy a destruirlo. La mano de Dante se levantó, sus nudillos rozaron mi mejilla con una delicadeza devastadora. Pero primero, voy a hacer que vea cómo le quito todo lo que creía que era suyo. Se me cortó la respiración. Yo no soy suya, nunca lo fui. Lo sé. Su pulgar recorrió mi labio inferior, sus ojos siguiendo el movimiento con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. Pero él cree que lo eres, y eso es suficiente. ¿Suficiente para qué? Su sonrisa era oscura, hermosa y absolutamente aterradora, para que te mantenga aquí, cerca, donde pueda verte. Eso no es, no puedes simplemente. ¿Puedo? Su otra mano se posó en mi cintura, atrayéndome hacia él. Sentí la dureza de su pecho, el calor de su cuerpo, el estruendo de su corazón latiendo al unísono con el mío. Esta casa es mía, Isabela, y todos los que están en ella, incluida tú. No soy una propiedad. No. Sus labios se posaron a 1 centímetro de los míos. Eres algo mucho más valioso. Tu influencia, tu cebo y, lo más peligroso, su alianza. Su aliento rozó mi boca. Eres mía. Me besó, no con delicadeza, sin pedir permiso. Su boca reclamó la mía con la misma autoridad absoluta que ejercía sobre todo lo demás en su mundo. Exigente, posesivo, abrumador. Su mano se enredó en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, profundizando el beso hasta que no pude recordar por qué. Aclara la garganta. Esto estaba mal. ¿Por qué debía resistirme? Le devolví el beso. Dios, ayúdame. Le devolví el beso. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos ardían con algo que podría haber sido triunfo o podría haber sido hambre. Mañana te mudarás al ala este. Suite de invitados. Tendrás un chofer, seguridad y cualquier otra cosa que necesites. ¿Qué? No, no puedo. Sí que puedes. Lo harás. Su pulgar acarició mi labio hinchado. Porque si Marco Santino piensa por un segundo que sigues ahí fuera, vulnerable en ese apartamento de Queens, vendrá a por ti. Y no puedo proteger lo que no puedo ver. Esto no es protección, es posesión. Sonrió. Sí. Acostúmbrate, Isabela. Ahora eres mía. Y yo no comparto. La suite de invitados del ala este era más grande que todo mi apartamento. Las ventanas que iban del suelo al techo daban a unos jardines cuidados donde las fuentes susurraban secretos a la noche. La cama podía acomodar cómodamente a 4 personas, vestida con sábanas que parecían agua contra la piel. Un cuarto de baño de mármol blanco y accesorios dorados. Un vestidor que resonaba cuando entraba en él. Y guardias, siempre guardias. 2 apostados fuera de mi puerta, que se turnaban cada 6 horas como si yo fuera algo precioso que necesitara protección, o como si fuera una prisionera en una jaula muy bonita. Habían pasado 3 días desde aquel beso en el estudio de Dante. 3 días desde que mi vida se había trastocado y reconstruido según su voluntad.
Había vuelto una vez a mi apartamento, escoltada por dos de sus hombres, para recoger lo imprescindible. El casero ni siquiera pestañeó cuando rompía el contrato de alquiler. Al parecer, una llamada de los abogados de Dante Romano tenía más peso que un contrato de un año. María evitaba ahora mi mirada cuando nos cruzábamos en los pasillos. El resto del personal cuchicheaba detrás de sus manos. Había cruzado una línea invisible. Había pasado de ser una sirvienta a qué, amante, prisionera, mascota. No lo sabía, y eso me aterrorizaba más que nada. Llamaron a la puerta, un golpe seco y autoritario. Uno de los guardias asomó la cabeza. El señor Romano la quiere abajo, en la biblioteca, en 5 minutos. La biblioteca era mi habitación favorita de toda la mansión. Un templo de libros de 2 pisos con una escalera de caracol que conectaba los niveles. Dante estaba en el nivel superior, sacando un volumen de una estantería, con sus gafas de lectura colocadas en la nariz de una manera que lo hacía parecer casi humano. Casi. ¿Lees, Dante?, le pregunté, subiendo las escaleras. El libro que tenía en la mano era una copia gastada del infierno. Mi padre tenía sentido del humor. No levantó la vista de las páginas. Le puso a su hijo el nombre del hombre que documentó el infierno, como si supiera en qué me convertiría. ¿Y en qué te has convertido? Por fin sus ojos se encontraron con los míos por encima de las gafas, en lo que incluso el infierno teme. No bromeaba. Dante cerró el libro y lo dejó a un lado con un cuidado que parecía contradecir su reputación. Tengo un problema, Isabela, y tú vas a ayudarme a resolverlo. ¿Qué tipo de problema? Marco Santino afirma que estás embarazada de él. El mundo se tambaleó. ¿Qué? Eso es una locura. No lo he visto en meses. Y nunca... Yo nunca... Lo sé. Dante bajó las escaleras con pasos mesurados. La cronología no cuadra, pero él le está contando a todo el que quiera escucharle que te fugaste cuando descubriste que estabas embarazada, que te escondes aquí y me utilizas para eludir tus responsabilidades. Una ira ardiente y brillante me invadió. Ese mentiroso. La mano de Dante me agarró la barbilla e inclinó mi rostro hacia la luz que entraba por las altas ventanas. La ira te hace descuidada, y las mujeres descuidadas no sobreviven en mi mundo. No me importa sobrevivir en tu mundo. Me importa mi reputación, mi nombre. ¿Tu reputación? Su risa fue amarga. Isabela, en el momento en que te mudaste a esta casa, perdiste tu reputación. Todo el mundo da por hecho que calientas mi cama. El calor me subió por el cuello. No lo hago. No lo hemos hecho, lo sé. Su pulgar recorrió mi mandíbula, ese toque ahora familiar que me cortó la respiración. Pero no es así. Y Marco está utilizando esa suposición para presentarse como la parte agraviada, el futuro padre abandonado. ¿Y qué hacemos? No hacemos nada. Yo me encargo de Marco. Tú. Su expresión cambió. Algo calculador se movía detrás de sus ojos. Tú me das ventaja. ¿Cómo? En lugar de responder, sacó su teléfono y se puso a revisar los mensajes con el ceño fruncido, lo que le marcaba unas arrugas entre las cejas. Mañana por la noche hay una gala benéfica, muy pública, muy visible. Asistirán todas las familias importantes. Marco estará allí con Valentina. ¿Te he dicho que ahora están comprometidos? Eso no debería haberme dolido, pero me dolió. Enhorabuena a los dos. Ella lo está utilizando para llegar a mí. Él está utilizando las conexiones familiares de ella para expandir su territorio. Es muy transaccional. Dante guardó el teléfono en el bolsillo. Asistirás conmigo como mi acompañante. Es una idea terrible. Es una idea brillante. Presentaremos un frente unido. Tú radiante a mi lado. Claramente no embarazada del hijo de Marco, obligándole a admitir que mintió o a redoblar la apuesta y quedar como un tonto. Y Valentina, déjame preocuparme por Valentina. Su mano se deslizó hasta mi cintura, acercándome a él. Todo lo que tienes que hacer es sonreír, estar guapa y dejar que todos vean que me perteneces. Ahí estaba esa palabra otra vez, pertenecer. No pertenezco a nadie, dije. Aclara la garganta. Pero mi voz carecía de convicción. ¿No es así? Sus labios rozaron mi sien con la suavidad de una pluma. Entonces,
¿Por qué me devolviste el beso? ¿Por qué tiemblas cuando te toco? ¿Por qué no has salido corriendo y gritando de esta casa? Porque era una idiota. Porque en algún lugar entre el miedo y la fascinación había perdido mi instinto de supervivencia. Porque cuando me miraba como si yo fuera lo único que importaba en su universo, olvidaba que los hombres como él destruían todo lo que tocaban. Necesito este trabajo, dije en su lugar. Por mi madre. Está enferma y los tratamientos son caros. Lo sé, por supuesto que lo sabía. Probablemente ya lo sabía todo sobre mí. Tu madre tiene cáncer de mama en fase 3. Está en la clínica Monroe de Nueva York. Le han dado 6 meses sin tratamiento agresivo. Quizás 18, con lágrimas ardientes en los ojos. ¿Cómo es que me dedico a saberlo todo sobre las personas de mi entorno? Su mano me acarició la cara con sorprendente delicadeza. A partir de esta mañana, su tratamiento está totalmente cubierto. Los mejores oncólogos, terapias experimentales si son necesarias, lo que le dé más posibilidades. Las lágrimas se derramaron. ¿Por qué harías eso? Porque lo necesitas. Porque te mantiene aquí. Porque hizo una pausa. Algo pasó por su rostro demasiado rápido para poder interpretarlo. Porque puedo. Debería haberme parecido una manipulación. Probablemente lo era. Pero allí, de pie en su biblioteca, rodeada de libros y ventanas blindadas, no pude preocuparme por el porqué. Mi madre viviría. Eso era lo único que importaba. Gracias, susurré. No me des las gracias todavía. Su sonrisa no transmitía calidez. Todo tiene un precio, Isabela, y mañana por la noche empezarás a pagarlo. La gala se celebró en la plaza. El salón de baile se transformó en algo sacado de un cuento de hadas. Si los cuentos de hadas incluyeran seguridad armada e invitados que se ganaban la vida blanqueando dinero, candelabros de cristal derramaban luz sobre suelos de mármol. Esculturas de hielo se derretían lentamente en las esquinas. Mujeres cubiertas de diamantes y vestidos de diseño circulaban como peces hermosos y peligrosos. Y yo era una de ellas. El vestido que Dante había enviado a mi habitación era una obra maestra. Seda azul medianoche que se ceñía a curvas que no sabía que tenía antes de caer en una cascada de tela hasta el suelo. Un único diamante en una cadena de platino descansaba sobre mi clavícula. Tacones que añadían 10 centímetros y me hacían sentir como si estuviera caminando sobre cuchillos. Dante me recibió al pie de la gran escalera de la mansión, luciendo espectacular con un esmoquín negro que sin duda había sido confeccionado específicamente para su cuerpo. Sus ojos me recorrieron lentamente, con posesividad, y sentí esa mirada como un contacto físico. Perfecta, murmuró, ofreciéndome su brazo. Se morirán de envidia. El coche estaba esperando, un elegante Mercedes negro con cristales tan oscuros que no pude ver el interior hasta que se abrió la puerta. Otros 2 coches se colocaron delante y detrás de nosotros cuando arrancamos. Un convoy, porque incluso asistir a una gala benéfica requería una seguridad de nivel militar. ¿Nerviosa?, preguntó Dante, buscando mi mano en el oscuro interior del coche. Aterrorizada. Bien. El miedo te mantiene alerta. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que se sintió más como una marca. Recuerda, estás conmigo. Eso significa que eres intocable. Nadie se atreverá a acercarse a ti sin permiso. Y si Marco lo intenta, le recordaré por qué cruzarse en mi camino es una sentencia de muerte. No exageraba. La entrada a la plaza era un pasillo de fotógrafos y periodistas, con cámaras disparando como relámpagos, mientras las parejas subían los escalones alfombrados de rojo. Reconocí caras de la prensa sensacionalista y los noticiarios, políticos, famosos, personas cuyos nombres tenían tanto peso que podían derrocar gobiernos. Y luego estábamos nosotros. Los flashes de las cámaras se intensificaron cuando salimos del coche. Las preguntas se gritaban desde todas las direcciones, la mayoría de las cuales no podía entender entre el ruido, pero Dante se movía entre el caos como Moisés, separando el mar rojo. Con una mano en mi espalda, su cuerpo era un muro entre mí y la prensa hambrienta. El interior del salón de baile era impresionante.
Un cuarteto de cuerda tocaba Mozart. Los camareros circulaban con champán y aperitivos que eran más arte que comida. Las conversaciones zumbaban a una frecuencia que sugería poder, dinero y secretos por los que valía la pena matar. Las cabezas se giraron cuando entramos. Las conversaciones se detuvieron. Una onda de conciencia se extendió entre la multitud como una piedra lanzada al agua tranquila. Dante también lo sintió. Su mano se apretó sobre mi cintura, acercándome a él. Una señal clara. Mía. Dante. Cariño. Valentina se materializó entre la multitud, resplandeciente de blanco, colores nupciales. Me di cuenta con un nudo en el estómago. Marco la seguía. Su expresión era asesina cuando sus ojos me encontraron. Y trajiste a tu pequeña Caridad. Qué dulce. Valentina. La voz de Dante podría haber congelado el infierno mismo. Pareces desesperada. Blanca. ¿En serio? Su sonrisa se tensó. Se llama elegancia, aunque no esperaría que lo reconocieras considerando tu compañía actual. Cuidado, dijo Dante en voz baja, peligrosamente. Estás a punto de decir algo de lo que te arrepentirás. Marco dio un paso adelante y puso la mano en el codo de Valentina. ¿Es cierto entonces? En realidad eres Kemorin, la ayudante. El cuarteto dejó de tocar. El silencio se apoderó del salón de baile como una ola. Todo el cuerpo de Dante se quedó inmóvil, el tipo de quietud que precede a la violencia. Discúlpate. ¿Ahora por qué? Por decir la verdad. La sonrisa de Marco era desagradable. Todos aquí saben lo que ella es, lo que era para mí antes de que decidieras hacerte el héroe. Nunca fui tuya, dije, sorprendida por la fuerza de mi voz. Estás delirando si piensas lo contrario. ¿Delirando? Marco se rió de forma aguda y cruel. Cariño, tengo mensajes, fotos, pruebas de que tú y yo estábamos muy juntos hace 3 meses. Las pruebas del Dr. Red no significan nada. La mano de Dante se movió hacia su chaqueta y de repente aparecieron las armas. Había tantas armas apuntando en nuestra dirección cuando su equipo de seguridad salió de las sombras. Pero siéntete libre de presentarlas. Me encantaría ver a mis abogados destrozarte. El salón de baile se había convertido en una olla a presión. Los invitados retrocedieron, creando un círculo alrededor de nuestro pequeño drama. Sentí cientos de ojos sobre mí, juzgándome, calculando mi valor. Valentina agarró el brazo de Marco. Aquí no, ahora no. Pero Marco la apartó, con su atención fija en mí. Díselo, Bella, diles lo del bebé. Mi corazón se detuvo. No hay ningún bebé. Mentirosa. Su mano se disparó, agarrándome la muñeca, exactamente como lo había hecho durante la cena. ¿Crees que puedes simplemente desaparecer? ¿Empezar una nueva vida con él y fingir que no existo? Dante se movió. En un momento, Marco me agarraba la muñeca. Al siguiente, estaba en el suelo, con la rodilla de Dante sobre su pecho, la mano de Dante alrededor de su garganta. «Vuelve a tocarla», dijo Dante, con una voz apenas superior a un susurro, pero que resonó como un trueno en el silencioso salón de baile. «Y nunca encontrarán tu cuerpo». Los guardias de seguridad se abalanzaron, tanto los hombres de Dante como los del hotel, tratando de separarlos sin morir en el fuego cruzado. Yo me quedé paralizada, con la muñeca palpitando donde Marco me había agarrado y todo el cuerpo temblando por la adrenalina. Valentina apareció a mi lado, con voz baja y venenosa. «Disfrútalo mientras dure, cariño. Los hombres como Dante no conservan los juguetes rotos por mucho tiempo». Luego se fue, siguiendo al equipo de seguridad que arrastraba a Marco, maldiciendo hacia la salida. Dante se puso de pie, enderezando la chaqueta de su esmoquín con deliberada calma. Se volvió hacia mí, con los ojos escudriñando mi rostro. «¿Estás herida?», negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. «Bien», dijo, ofreciéndome la mano. «Baila conmigo». «¿Qué? Todo el mundo nos está mirando. Vamos a demostrarles exactamente lo que Marco Santino significa para nosotros». Su sonrisa era afilada como una navaja. Nada. El cuarteto había vuelto a tocar. Esta vez era un vals lento y arrebatador. Dante me llevó al centro del salón de baile. Con una mano me rodeó la cintura y con la otra me cogió la mano.
Nos movimos juntos y, a pesar de todo, a pesar de la escena, las amenazas y las armas, mi cuerpo sabía cómo seguir sus pasos. «Estás temblando», murmuró contra mi cabello. Dijo, «Hay un bebé». «No lo hay». «¿Cómo puedes estar segura?» Su mano se apretó contra mi cintura, porque si lo hubiera, ya se notaría. Y como Marco Santino es un mentiroso que diría cualquier cosa para mantener su frágil ego, giramos. La seda y la lana se movían en perfecta sincronía. A nuestro alrededor, otras parejas regresaban lentamente a la pista de baile. El drama se desvaneció en chismes que alimentarían las conversaciones durante semanas. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «¿Ahora? Ahora todo el mundo sabe que estás bajo mi protección. Marco puede difundir todas las mentiras que quiera. Pero después de esta noche, nadie le creerá». Los labios de Dante rozaron mi sien. «Estás a salvo, Isabela. Te lo prometo». Pero mientras bailábamos entre los poderosos y los corruptos, no podía quitarme de la cabeza las palabras de Valentina. Juguetes rotos. ¿Era eso en lo que me estaba convirtiendo? Y peor aún, ¿acaso me importaba ya? Los días posteriores a la gala se difuminaron en una neblina de lujo y vigilancia. Dante tenía razón. Ya nadie cuestionaba mi presencia a su lado. Pero la protección tenía un precio que yo apenas empezaba a comprender. No se me permitía salir de la finca sin escolta. Mi teléfono había sido sustituido por uno de los suyos. Más seguro, había dicho, aunque yo sospechaba que se trataba más de vigilancia que de protección. Incluso las visitas de mi madre al hospital requerían aviso previo y una comitiva de 3 coches que le hacían preguntas que yo no podía responder. «Isabela, cariño, ¿qué está pasando realmente?», me preguntó durante mi última visita. Su delgada mano apretaba la mía con una fuerza sorprendente. La quimioterapia le había robado el pelo, el peso, el color, pero no su capacidad para leerme como un libro abierto. «Apareces aquí con hombres armados. Llevas ropa que cuesta más que nuestro coche. Y pareces, ¿qué?», asustada. Y algo más, como si estuvieras cayendo. Y no sabes si hay una red en el fondo. No se equivocaba. Estaba de pie junto a la ventana de mi suite 2 semanas después de la gala cuando María llamó a la puerta. Era la primera vez que venía a mi habitación desde que me había mudado al ala este. Su expresión era cautelosa, profesional. «El señor Romano quiere verle». El invernadero. El invernadero era el santuario privado de Dante, una catedral de cristal escondida detrás de los jardines de rosas, donde cultivaba orquídeas y otras plantas exóticas que requerían temperaturas específicas y cuidados obsesivos. Solo había estado dentro una vez, acompañada por la señora Castellano, para hacer un recado que ya no recuerdo. Ahora caminaba sola, o tan sola como se puede estar, con guardias siguiéndome a una distancia discreta. El aire del interior era denso, húmedo, con aroma a tierra y flores. Dante estaba al fondo, cuidando una orquídea rara con precisión quirúrgica. Llevaba las mangas remangadas y tenía las uñas sucias. La escena era tan incongruente. Este hombre que ordenaba muertes como la gente normal pedía café, cuidando algo tan delicado que me detuve en seco. «Cierra la puerta», dijo sin volverse. Obedecí. La puerta de cristal se cerró con un suave clic, aislándonos del mundo exterior. «¿Sabes qué son?», preguntó señalando la orquídea, cuyos pétalos eran de un color púrpura intenso, casi negro. «Flores. Popetilum Rothschildian». Pronunció el nombre en latín como si fuera una plegaria. «Tardan 15 años en florecer desde que se plantan las semillas. 15 años de condiciones perfectas, cuidados constantes y atención inquebrantable. Un error, un día de descuido, y mueren». Sus dedos acariciaron un pétalo con una delicadeza devastadora. «Algunas cosas merecen la paciencia. ¿Tiene algún sentido esta lección de botánica?». Por fin, me miró. Sus ojos contenían algo que no sabía nombrar. Posesión, sin duda. Pero debajo de eso algo casi vulnerable. «Me has estado evitando. He estado aquí, en tu casa, bajo tu vigilancia. ¿Cómo podría estar más disponible? Físicamente presente, emocionalmente ausente». Dejó sus herramientas de jardinería
y se limpió las manos con un paño. No me has pedido nada, no has intentado marcharte, ni siquiera has preguntado por qué sigues aquí cuando las mentiras de Marco han quedado completamente desacreditadas. Porque no quería saber la respuesta. Porque saberlo lo haría real, me obligaría a afrontar lo que estaba pasando entre nosotros. ¿Por qué sigo aquí, Dante? Recorrió la distancia que nos separaba en 3 largos pasos. Porque te quiero aquí. Porque la idea de que estés ahí fuera, vulnerable, me hace querer quemar toda la ciudad hasta que estés a salvo. Porque sonó un teléfono. Lo sacó del bolsillo y su expresión se ensombreció al leer el mensaje. Tenemos que irnos ya. ¿Ir a dónde? Al hospital. ¿Tu madre? Mi corazón se detuvo. ¿Qué ha pasado? Ha sufrido un colapso durante el tratamiento. La están estabilizando, pero él ya se había puesto en marcha. Me cogió de la mano y me empujó hacia la puerta. Vamos. El trayecto hasta Newark fue una sucesión borrosa de infracciones de tráfico y semáforos en rojo. Eso no importaba cuando se tenía inmunidad diplomática o cualquier equivalente que permitiera a Dante Romano actuar por encima de la ley. Me senté en la parte trasera del Mercedes, con mi mano entre las suyas y mi mente dando vueltas a los peores escenarios posibles. Estará bien, dijo Dante, pero ni siquiera él parecía convencido. La clínica Monroe era un caos cuando llegamos. Médicos corriendo, máquinas pitando, ese olor particular de los hospitales a antiséptico y miedo. La doctora Patel nos recibió fuera de la UCI con expresión grave. Señorita Chen, su madre ha tenido una reacción grave al nuevo protocolo de tratamiento. Su presión arterial se disparó. Su ritmo cardíaco se volvió irregular. La hemos estabilizado, pero... Miró a Dante y luego volvió a mí. Tenemos que discutir los siguientes pasos. ¿Puedo verla? 5 minutos. Está sedada, pero es posible que pueda oírte. Mi madre parecía increíblemente pequeña en la cama del hospital, con tubos y cables conectándola a las máquinas que la mantenían con vida. Su pecho subía y bajaba con precisión mecánica. Le cogí la mano, con cuidado de no tocar la vía intravenosa, y sentí cómo las lágrimas corrían por mi rostro. Lo siento, susurré. Lo siento mucho, mamá. Todo esto es culpa mía. Si tan solo no es culpa tuya. La voz de Dante llegó desde detrás de mí. Casi había olvidado que estaba allí. El cáncer no es culpa tuya. Las complicaciones del tratamiento no son culpa tuya. Pero el estrés, mi desaparición, aparecer con guardias, todas las preguntas que no podía responder. Isabela se acercó y me puso la mano en el hombro. Mírame. Me giré y le miré a los ojos. Tu madre está recibiendo la mejor atención médica del mundo. El doctor Patel es uno de los 3 especialistas en inmunoterapia experimental. El tratamiento que causó esta reacción fue un intento desesperado porque los tratamientos convencionales no funcionaban. Ella conocía los riesgos. Ella eligió esto. ¿Cómo sabes lo que eligió? Porque hablé con ella la semana pasada. Su confesión quedó suspendida entre nosotros. Quería conocer al hombre que estaba cuidando de su hija. Son sus palabras. ¿De qué hablaste con mi madre? ¿De ti? ¿De nosotros? ¿De si mis intenciones eran honorables? Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Es muy fuerte para alguien que está pasando por la quimioterapia. Me recordó a ti. ¿Qué le dijiste? La verdad. Me acarició la cara con la mano y me secó las lágrimas con el pulgar. Que soy muchas cosas, violento, despiadado, probablemente condenado, pero que moriría antes de dejar que te pasara algo. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo. Me atrajo hacia él y yo me dejé llevar, hundiendo la cara en su pecho, permitiéndome romper porque nadie más estaba mirando. Tu madre me hizo prometer algo. Me hizo jurar que si le pasaba algo, te mantendría a salvo. Que me aseguraría de que terminaras tu carrera, tuvieras una vida real y no te tragara mi mundo. No puedes prometer eso. Tu mundo ya me ha tragado por completo. Entonces te sacaré de él, dijo, apretándome con fuerza entre sus brazos. Cueste lo que cueste.
La doctora Patel apareció en la puerta y carraspeó suavemente. Señorita Chen, su madre está despertando. Pregunta por usted. Los ojos de mi madre estaban nublados por la medicación, pero se enfocaron cuando me vio. Su mano apretó la mía débilmente. Niña mía, susurró, con la voz ronca por la intubación. Deja de llorar. Aún no estoy muerta. Me reí entre lágrimas. Ni se te ocurra bromear con eso. ¿Quién está bromeando? Su mirada se desplazó más allá de mí, hacia donde estaba Dante. Ven aquí. Dante se acercó a la cama con un cansancio que nunca le había visto antes. Si le haces daño a mi hija, dijo mi madre, con esfuerzo, pronunciando cada palabra, te perseguiré desde el más allá. ¿Entendido? Sí, señora. Bien. Tosió y cogí el vaso de agua, ayudándola a beber con una pajita. Ahora, escuchad los dos. Isabela, deja de culparte por cosas que no puedes controlar. Dante, deja de intentar proteger al mundo y céntrate en protegerla a ella. Y los dos averiguad qué es esto antes de que alguien muera. Mamá, lo digo en serio, he visto las noticias. El chico Santino reclamando la paternidad. La escena en la gala. Valentina Corsini haciendo amenazas. Sus dedos se apretaron sobre los míos. No tengo energía para preocuparme por ti mientras lucho contra el cáncer. Así que, sea lo que hay entre vosotros dos, definidlo, reivindicadlo o acabad con ello. Pero dejad de vivir en el limbo. Tenía razón. Ambos lo sabíamos. El Dr. Patel nos acompañó a la salida unos minutos más tarde, prometiendo informarnos cada pocas horas. En el pasillo, Dante y yo permanecimos en un pesado silencio, con el peso de las palabras de mi madre presionándonos como la atmósfera. No se equivoca, dije finalmente. No, no se equivoca. Dante se pasó la mano por el pelo, un gesto poco habitual en él que denotaba incertidumbre. Isabela, yo... Sonó su teléfono. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Tengo que contestar. Se alejó y habló en italiano, con voz baja y áspera. Capté algunos fragmentos. El nombre de Marco, algo sobre un envío, coordenadas. Cuando regresó tenía el rostro tallado en piedra. Tenemos que volver ahora mismo. ¿Qué pasa? Marco ha hecho un movimiento. Estúpido, desesperado, pero potencialmente mortal. ¿Yo? Ya se dirigía hacia la salida. Su equipo de seguridad se materializó a nuestro alrededor. Afirma que no solo estás embarazada de su hijo, dice que te he secuestrado, que te retienen contra tu voluntad. Eso es una locura. Locura o no, ha presentado una denuncia ante la policía. Una denuncia formal. Solicitan una comprobación de tu estado. Se me encogió el estómago. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Salimos al aparcamiento. Los coches ya estaban en marcha, con las puertas abiertas, lo que significa que tenemos que adelantarnos a esto públicamente, de forma definitiva, de manera que no quede lugar a interpretaciones. ¿Cómo? Me ayudó a subir al Mercedes y se sentó a mi lado. La puerta se cerró, aislándonos en una privacidad tintada mientras la comitiva se alejaba del hospital. Vas a hacer una declaración ante las cámaras a la prensa, explicando que estás exactamente donde quieres estar. Que las afirmaciones de Marcos son acoso por parte de un ex que no puede aceptar que haya seguido adelante. ¿Seguido adelante con qué exactamente? Me volví hacia él. Dante, ¿qué somos? Tu madre preguntó, la mía preguntó, y yo te lo pregunto ahora. ¿Soy tu empleada, tu invitada, tu prisionera, tu propiedad? La palabra fue definitiva. Eres mía, Isabela, en todos los sentidos que importan. Eso no es una respuesta. Entonces déjame ser más claro. Se movió, aprisionando mi cuerpo contra el asiento de cuero, con las manos a ambos lados de mi cabeza. Te quiero en mi cama, en mi vida, en mi mundo. Quiero despertarme contigo cada mañana y dormirme contigo cada noche. Quiero que todos los hombres que te miran sepan que tocarte significa la muerte. Quiero... Se detuvo, apretando la mandíbula, luchando por controlarse. ¿Qué? Susurré. ¿Qué quieres? Todo. Su frente se presionó contra la mía. Su respiración era entrecortada. Quiero todo lo que puedas darme y más. Y sé que eso me hace egoísta, posesivo,
probablemente loco, pero dejé de fingir lo contrario en el momento en que te vi de rodillas en mi pasillo, invisible para todos menos para mí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Esto es una locura. Sé que eres peligrosa. Sé que debería huir lo más lejos posible de ti. Lo sé. Sus labios rozaron los míos, ligeros como una pluma. Pero no lo harás porque tú también lo sientes. Esto que hay entre nosotros no es lógico, no es seguro, probablemente no sea sano. Pero es real. Tenía razón. Dios, ayúdame. Tenía razón. No era el beso vacilante y confuso de su estudio. Este era deliberado, reivindicando una elección tomada con los ojos abiertos, mis manos agarradas a su pelo, acercándolo más a mí, y él gimió contra mi boca, su control finalmente destrozado. Nos separamos cuando el coche se detuvo, ambos respirando con dificultad. Ya estamos en casa, dijo el conductor a través de la mampara, con voz cuidadosamente neutra. Los ojos de Dante se clavaron en los míos. Esta noche, después de la rueda de prensa, después de ocuparnos de Marco, terminaremos esta conversación. De acuerdo. Asentí con la cabeza sin fiarme de mi voz. Bien. Se enderezó la corbata y su máscara de control volvió a su sitio. Ahora vamos a destruir la credibilidad de Marco Santino de una vez por todas. La rueda de prensa estaba programada para las 8:00 p.m. en el salón formal de la mansión. El equipo de relaciones públicas de Dante había montado todo un circo mediático. Cámaras, reporteros y micrófonos dispuestos en semicírculo que me ponían los pelos de punta. Llevaba un vestido sencillo, azul marino, modesto, profesional. Dante había insistido en una prueba visible de que no estaba embarazada, de que no me retenían contra mi voluntad. El collar de diamantes que me había regalado para la gala descansaba sobre mi clavícula, una silenciosa reivindicación de propiedad. Las preguntas fueron rápidas y brutales. Señorita Chen, ¿es cierto que está embarazada de Marco Santino? No. Nunca he estado embarazada. ¿Por qué diría él algo así? Tendrían que preguntárselo a él. Quizás esté confundido con la cronología. O quizás simplemente esté mintiendo. ¿La retienen aquí contra su voluntad? Miré directamente a la cámara. Estoy exactamente donde he elegido estar. ¿Y su relación con Dante Romano? La mano de Dante encontró la mía bajo la mesa y la apretó suavemente. Es personal, dije con firmeza. Y no es asunto suyo. La conferencia terminó 20 minutos después. Mientras los medios de comunicación salían, el abogado de Dante se acercó con una tableta que mostraba las redes sociales ya enloquecidas con nuestra entrevista. La historia de Marcos se está desmoronando, informó. Sus propios socios se están distanciando y Valentina Corsini acaba de publicar un comunicado en el que pone fin a su compromiso. La sonrisa de Dante era fría. Bien. Asegúrate de que sepa que cada mentira, cada afirmación, cada aliento que desperdicie en esta cruzada le costará caro. Territorio, respeto, todo lo que ha construido. Ya está hecho, señor. Cuando por fin nos quedamos solos, Dante me llevó a su estudio. Nuestro estudio ahora, el lugar donde todo había comenzado. Lo has hecho bien esta noche, dijo, sirviendo 2 vasos de whisky. He dicho la verdad. Eso es lo que lo ha hecho efectivo. Me entregó un vaso con los dedos posados sobre los míos. Isabela, sobre lo que dije en el coche. No, dejé el vaso. No te retractes. No lo matices. Simplemente no lo hagas. No iba a hacerlo. Se acercó más, empujándome contra su escritorio. Iba a preguntarte algo. ¿Qué? Su mano se deslizó en su bolsillo y por un momento de locura pensé. Pero en lugar de un anillo sacó una llave. Sencilla, plateada, moderna. Es de mis aposentos privados. Tercer piso a la norte. Sin guardias, sin cámaras, solo yo. Me la puso en la palma de la mano. No te estoy pidiendo que te mudes, todavía no, pero te pido que tengas acceso, que sepas que eres bienvenida. Cuando estés lista. Lo besé, interrumpiendo sus palabras con una acción. El vaso de whisky se le cayó de la mano y se rompió en el suelo de madera, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Sus manos me agarraron por la cintura y me levantaron sobre el escritorio.
Los papeles se esparcieron cuando se colocó entre mis piernas. Isabela, respiró contra mi cuello. Si hacemos esto, no habrá más charlas. Mis dedos se afanaron con su corbata, sus botones. Ya hemos hablado bastante. Se apartó lo justo para mirarme a los ojos. Una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. ¿Lo entiendes? No quiero volver atrás. Algo feroz y posesivo brilló en su expresión. Entonces eres mía por completo. Dilo. Soy tuya otra vez. Soy tuya, Dante. Por completo. Reclamó mi boca con un beso que sabía a victoria y rendición al mismo tiempo. Me desperté envuelta en algodón egipcio y en los brazos de Dante. La luz del sol entraba por unas ventanas que no reconocí. Su dormitorio, ahora nuestro dormitorio, supongo, era todo de madera oscura y sencillez masculina, tan diferente de la ornamentada suite de invitados que había ocupado, personal, real. Él ya estaba despierto, mirándome con una intensidad que debería haberme inquietado, pero que en cambio me hizo sentir como si hubiera vuelto a casa. «Buenos días», murmuró, con la voz ronca por el sueño y algo más oscuro. «Buenos días». Recorrí con los dedos la cicatriz de su hombro, una línea arrugada que hablaba de violencia sobrevivida. «¿Cuánto tiempo llevas despierto?» «1 hora, quizá más. Me gusta verte dormir. Pareces tranquila». Sus dedos trazaban perezosos dibujos sobre mi hombro desnudo, como si el mundo aún no te hubiera tocado. El mundo definitivamente me ha tocado. No como yo lo he hecho. Su sonrisa era maliciosa, posesiva. No como lo volveré a hacer. El calor me inundó. Los recuerdos de la noche anterior estaban escritos en mi piel en forma de marcas que había dejado su boca. Habíamos bautizado su escritorio, luego su sofá, y finalmente llegamos a su cama cuando el amanecer pintaba el cielo de rosa. Mi teléfono vibró en algún lugar del suelo, el nuevo que me había dado Dante. Se agachó y lo recogió con elegancia, y su expresión se ensombreció al leer la pantalla. Marco ha sido arrestado. Me senté, aferrándome a la sábana contra mi pecho. ¿Por qué? Por fraude, extorsión y declaraciones falsas a la policía. Dante me entregó el teléfono, que mostraba una noticia con la foto policial de Marco. Y eso es solo el principio. Mis abogados están preparando una demanda por difamación. Cuando hayamos terminado, deseará no haber pronunciado nunca tu nombre. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, solo me sentía cansada. ¿Acabará alguna vez esto con hombres como Marco? No hasta que estén destrozados o muertos. Dante me tomó la cara entre las manos y la inclinó hacia él. Pero él no puede tocarte. Ya no. Nunca más. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Señor, uno de los guardias, con voz cuidadosamente neutra. El doctor Patel está llamando. Es sobre la madre de la señorita Chen. Mi corazón se detuvo. Dante ya se estaba moviendo, poniéndose los pantalones y lanzándome su camisa. Yo forcejeaba con los botones mientras él contestaba el teléfono, con una expresión indescifrable. Sí, lo entiendo. Estaremos allí en menos de 1 hora. Terminó la llamada y me miró a los ojos. Está despierta, plenamente consciente, con constantes vitales estables. El doctor Patel dice que la crisis ha pasado. El alivio me invadió con tanta fuerza que casi me derrumbo. Dante me sujetó. Sus brazos de acero me mantuvieron erguida. «Vístete», me dijo con delicadeza. «Vamos a ver a tu madre». La habitación del hospital me pareció diferente esta vez. Luz solar en lugar de la urgencia fluorescente. Mi madre estaba sentada, apoyada en almohadas, con el color volviendo a sus mejillas, discutiendo con una enfermera sobre las opciones para el desayuno. «No me importa si lo aprueba el médico. Sabe a cartón empapado en tristeza», decía cuando entramos. Mamá se giró, con el rostro iluminado a pesar del cansancio que lo marcaba. «Niña mía, ¿y has traído a tu... ¿cómo lo llamo? Novio suena demasiado adolescente. Amante suena demasiado escandaloso para que lo diga una madre católica». «Dante está bien, señora Chen», Dante dijo, con su habitual presencia imponente, de alguna manera suavizada en su presencia. «Dante, entonces», señaló las sillas junto a su cama. «Sentaos los dos. Tenemos que hablar». El doctor Patel nos había seguido con su tableta en la mano.
La inmunoterapia está funcionando mejor de lo que esperábamos. En realidad, la reacción inicial fue grave, pero tu cuerpo está respondiendo bien al tratamiento. Si esta trayectoria continúa, esperamos una remisión completa en 6 meses. 6 meses. El número flotaba en el aire como un milagro. Eso es increíble, susurré, agarrando la mano de mi madre. Es caro, corrigió mi madre mirando a Dante. Lo que me lleva a lo que tenemos que discutir. No puedo seguir aceptando tu caridad. No es caridad, interrumpió Dante. Es una inversión ¿en qué? En la tranquilidad de Isabela, en tu salud, en... Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. En la familia. Los ojos de mi madre se agudizaron. Familia. Amo a su hija, señora Chen. Las palabras salieron de sus labios con la misma certeza absoluta con la que ordenaba muertes. Sé que es rápido. Sé que mi mundo es peligroso. Sé que probablemente soy el último hombre que elegirías para ella. Pero la amo. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de ella. La habitación se quedó en silencio. Incluso la máquina parecía contener la respiración. Isabela, la atención de mi madre se centró en mí. ¿Qué opinas de esta declaración? Miré a Dante, ese hombre complicado, peligroso e increíblemente gentil que, de alguna manera, se había convertido en todo mi mundo en cuestión de semanas, que me había protegido, reclamado, desafiado, que me miraba como si yo fuera lo único que importaba. Yo también lo amo, dije. La verdad era simple y aterradora. Dios, ayúdame. Lo amo. Mi madre nos estudió a ambos durante un largo momento. Luego sonrió. Pequeña, cómplice, un poco triste. Tu padre sabe que has hecho esto. Lo sé, habría dicho. Te mereces a alguien seguro, alguien normal, alguien que no tenga guardias armados y enemigos que presenten denuncias falsas a la policía. También lo sé, pero también habría reconocido lo que yo veo ahora mismo. Me apretó la mano. Alguien que quemaría el mundo para mantenerte a salvo. Alguien que te mira como si fueras la luna. Eso vale más que la seguridad, pequeña. Eso lo vale todo. Las lágrimas corrían por mi rostro. La mano de Dante encontró la mía y entrelazamos nuestros dedos. Así que tienes mi bendición, continuó mi madre. Pero Dante, si le haces daño, el cáncer no me matará, porque volveré como un fantasma vengativo y haré tu vida un infierno. Entendido, señora. Bien, ahora salid, los dos. Estoy cansada y vosotros dos estáis repugnantemente enamorados. Es agotador verlo. 3 meses después, estaba en el invernadero de Dante, nuestro invernadero, viéndole cuidar sus orquídeas con ese mismo cuidado obsesivo. Las Pedicillum Rothschild que me había enseñado por fin habían florecido. Sus pétalos de color púrpura oscuro se desplegaban como secretos revelados. Mi madre estaba en remisión. Los médicos lo llamaron un milagro. Dante lo llamó terquedad. Yo lo llamé gracia. Marco Santino había desaparecido. Dante me aseguró que no estaba muerto, pero sí completamente destruido. Su territorio había sido absorbido por la organización de Dante y su reputación estaba por los suelos. Lo último que supe es que estaba trabajando en la construcción en Arizona, lo más lejos posible de Nueva York. Valentina se había casado con otra persona, un banquero de Milán, que nunca le había preguntado por qué se estremecía al oír ciertos nombres. Y yo me había matriculado en unas clases. Dante me había sugerido que estudiara administración de empresas. Alguien tendrá que legitimar mi imperio tarde o temprano. ¿Por qué no vas a ser tú? Sabes que voy a intentar legalizar tus negocios, ¿verdad? Se lo había advertido. Cuento con ello. Ahora, viéndolo trabajar, me sentía completa de una manera que nunca antes había experimentado. No era la plenitud que se obtiene cuando otra persona llena tus vacíos, sino la plenitud que se obtiene al encontrar a alguien que te desafía a ser completa por ti misma. Estás mirando fijamente, dijo Dante sin levantar la vista. Estoy admirando. Hay una diferencia. Una es pasiva, la otra es apreciación activa. Dejó sus herramientas y se volvió completamente hacia mí. Ven aquí. Me acerqué a él y me acurruqué en sus brazos como si estuviera hecha para encajar allí.
Sus manos se posaron sobre mi vientre, a un plano, pero no por mucho tiempo. Lo habíamos descubierto hacía 2 semanas, un accidente fruto de la pasión y de un mal momento, y tal vez algo que quería existir a pesar de la lógica. El Dorpatel lo había confirmado ayer. 8 semanas, sano, nacerá a finales de primavera. ¿Has pensado en lo que quieres decirle a la gente? Le pregunté la verdad. Su mano presionó suavemente el lugar donde crecía nuestro hijo. Que eres mía, que este bebé es nuestro, que cualquiera que tenga un problema con eso puede hablar directamente conmigo. Muy diplomático. Muchas cosas, Isabela. Diplomático no es una de ellas. Me giró entre sus brazos. Su expresión era seria, pero lo decía en serio. Este bebé, tú, nosotros, esto es real. Esto es para siempre. No me gustan las cosas temporales. Bien. Metí la mano en el bolsillo y saqué una pequeña caja, porque a mí tampoco me gustan. Sus ojos se agrandaron cuando la abrí, revelando una sencilla alianza de platino. Sin diamantes, sin ostentación, solo metal sólido grabado con unas coordenadas. La ubicación exacta donde entré por primera vez en su oficina, donde todo había comenzado. Isabela, sé que probablemente estés planeando una propuesta elaborada. Conociéndote, incluirá fuegos artificiales y posiblemente incidentes internacionales. Pero no quiero nada elaborado. Le cogí la mano y le deslicé el anillo en el dedo. Solo te quiero para siempre, a partir de ahora. Por primera vez desde que le conocía, Dante Romano se quedó sin palabras. Luego se rió. Una risa real, genuina, alegre, y me besó con tanta fuerza que el invernadero dio vueltas. No dejas de sorprenderme, me dijo contra los labios. Yo lo planeo todo, lo controlo todo, y tú lo desbaratas todo. ¿Eso es un sí? Es un sí absoluto, eterno e irrevocable. Me acarició la cara con la mano. Pero Isabela, voy a hacerte una propuesta en condiciones, con fuegos artificiales y posiblemente incidentes internacionales. No esperaría menos. Nos quedamos allí mientras se ponía el sol, proyectando una luz dorada a través de las paredes de cristal, rodeados de flores que tardaron 15 años en florecer, construyendo algo que llevaría toda una vida a perfeccionar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Cena este domingo. Dile que traiga vino. Nada demasiado caro. No me fío de nada que cueste más que mi coche. Dante leyó por encima de mi hombro, sonriendo. Tu madre me da más miedo que mis enemigos. ¿Cómo debe ser? ¿Crees que se alegrará por el bebé? Estará encantada y se volverá insufrible por haber tenido razón. ¿Sobre qué? El día que nos conocimos me dijo que me casaría contigo. Dijo que lo veía en la forma en que me mirabas. Una mujer inteligente, la más inteligente. Cerramos el invernadero al anochecer y volvimos a la mansión, cogidos de la mano. Los guardias nos seguían, pero por una vez no me importó. No eran carceleros. Eran la protección de algo precioso. Dentro, la señora Castellano dirigía al personal de noche con su eficiencia habitual. Nos vio y su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. La cena estará lista en 20 minutos, señor Romano. He preparado los platos favoritos de la señorita Chen. Gracias, señora Castellano. Dante hizo una pausa. Y creo que hay que felicitarles. Ella arqueó una ceja. Señor, Isabela y yo estamos comprometidos y esperando un hijo. Por un momento, la imperturbable ama de llaves pareció genuinamente sorprendida. Luego, su rostro se iluminó con la primera sonrisa auténtica que le había visto jamás. Ya era hora, señor. Ya era hora. La noticia se extendió por toda la casa como la pólvora. Cuando nos sentamos a cenar, apareció el champán, sidra espumosa para mí, junto con una tarta que María juró que había hecho por casualidad. El personal que antes evitaba mirarme a los ojos ahora me felicitaba sinceramente. Había pasado de ser una extraña a formar parte de la familia, de ser una criada a ser la señora de la casa, de ser invisible a ser esencial. Esa noche, tumbada en los brazos de Dante, pensé en la chica que 3 meses antes había estado de rodillas fregando suelos, que había sido invisible, estaba agotada y funcionaba a duras penas, desesperada. Ahora ya no existía, transformada no por la riqueza o el estatus, sino por ser vista, carraspea, ser elegida, ser amada. ¿En qué piensas?, preguntó Dante,
pasando los dedos por mi cabello, que probablemente debería odiarte por haber cambiado mi vida por completo. Probablemente, pero no lo hago. No puedo. Me volví para mirarlo. Me aterrorizabas. A veces todavía me aterrorizas. Pero también me hiciste sentir que importaba, que valía la pena protegerme, que valía la pena luchar por mí. Lo eres. Su mano se posó de nuevo en mi estómago, ese gesto protector que se estaba convirtiendo en un hábito. Lo vales todo, incluso pasar a la legalidad. Él gimió. ¿De verdad vas a hacerme pagar impuestos, verdad? Todos y cada uno de ellos. Las cosas que hago por amor. Afuera la ciudad se extendía en todas direcciones. Millones de vidas que se cruzaban. Historias que comenzaban y terminaban. Gente que se encontraba y se perdía en el caos. Pero aquí, en esta habitación, en este momento, solo existíamos nosotros. Dos personas que no deberían haber funcionado. Una criada y un jefe de la mafia. Vulnerabilidad y violencia, inocencia y corrupción. Pero de alguna manera, contra toda lógica, funcionábamos. Encajábamos. Te quiero, susurré en la oscuridad. Lo sé, respondió Dante, acercándome a él. Lo supe desde el momento en que me miraste en mi oficina, con azúcar esparcido entre nosotros, terror y atracción luchando en tus ojos. Supe entonces que eras mía, solo que tú aún no lo sabías. Posesivo, siempre obsesivo, absolutamente protector hasta la locura, sin lugar a dudas. Sus labios rozaron mi sien y tú me amas de todos modos. Te amo por eso, no a pesar de eso. Nos quedamos dormidos enredados juntos. El futuro se extendía ante nosotros. Complicado, peligroso, probablemente caótico. Habría desafíos, enemigos. El mundo de Dante no desapareció simplemente porque nos enamoramos, pero lo enfrentaríamos juntos. La chica que había sido invisible había encontrado a alguien que nunca había dejado de verla. Y el hombre que lo había controlado todo había encontrado algo que no podía controlar, que no quería controlar, alguien que lo desafiaba, lo cambiaba, lo hacía querer ser mejor. No era un cuento de hadas. Los cuentos de hadas no incluían jefes de la mafia y amenazas de muerte, pero era el nuestro, real, imperfecto y por el que merecía la pena luchar. Por la mañana me despertaría y empezaría a planear nuestra boda. Dante volvería a dirigir su imperio. Mi madre continuaría con su tratamiento. Nuestro bebé seguiría creciendo, seguro y querido. La vida continuaría, desordenada y hermosa, y sería nuestra. Pero esta noche simplemente existíamos. Dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico, construyendo algo que duraría. El para siempre empezaba ahora.